México, Colombia, Venezuela y Panamá, también Santo Domingo, Puerto Rico para gozar. Música por América Latina y el Caribe. Las notas que tejen nuestra identidad. En Radio Raíces Cederec. Bienvenidos a esta emisión más de Música por América Latina y el Caribe. Este caluroso viernes, pues ajetreado como todos los viernes, y siempre lo digo. Y bueno, el día de hoy me acompaña en la conducción Janet Loera. Bienvenida, Janet. Loera, sí, aquí estoy de metiche. Más que acompañarte en la conducción, estoy de metiche el día Sí. de hoy. Y saludos del otro lado. Bienvenida, Janet. Muchas Bienvenida. gracias. Y espero que pues, sea más seguida la onda de que tengamos pues una co-conducción. Yo encantada. Desde luego. Y saludo del otro lado a mi compañero amigo Martín Gorostiola, allá en los controles. Y también saludo a nuestro invitado de hoy, Irving Antonio el Diablo. En Amoslo, ¿cómo se diría? Hola, ¿qué tal? Bueno, se diría de esta forma: Sanji. ¿Sanji? Sanji. Sang, como con una G ahí. Nasal. Es más bien una N nasal. Sanji. Ah, Sí. es difícil en Amoslo. Sí, digamos que son de las lenguas un poco difícil, ¿no? De todas las lenguas bonitas que hay. Y bueno, estoy aquí para presentar un poco de mis composiciones y de lo que vengo haciendo. Vengo del estado de Guerrero. Mi pueblo se llama Zulja, nosotros le decimos Zulja, que quiere decir llanura de flores. Entonces voy a saludar un poco en mi lengua a todas mis personas que me escuchan. Yo creo que algunos sí me escuchan, me dijeron que hoy me van a escuchar, y ahí les va este saludo. A Radio Raíces, na Cederec, una invitación en la Yolho, na yo moya chatos en la mata, ochi gente yo wente, ha, jun sao amatel hai, matamataha, gente yo wente na naha mataya, naki jun sao, naki transmisión wana layan, ho, chison snash, kusokalo, ochi, ho maya nan sao chatos namay. Bueno, saludé a todos mis paisanos diciéndole que estoy aquí para presentar un poco de mis composiciones y todo lo que se hace en Guerrero, ¿no? Del género de chilenos y boleros. Perfecto. Pues mira, antes de seguir la entrevista, ¿qué tal si escuchamos una probadita? Muy bien. Y nos vamos directo a la entrevista completa porque sí nos interesa mucho saber más de ti. Vale. Y bueno, pues vamos a escuchar algo. ¿Qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar un tema llamado Pueblito Mío. Fue escrito por mí en el año 2013 y pues redacta todo lo que es mi pueblo, ¿no? Entonces, pues, a escuchar un poco esta chilenita muy bonita. Bueno, este programa se llama Música Por América y el Caribe. Eso es. Así es que regresamos en un momento completamente en vivo. Radio Raíces Cederec. Estamos de regreso. Seguimos aquí en Radio Raíces, en Música por América Latina y el Caribe. Y creo que es tiempo de empezar a conocer a nuestro invitado del día de hoy. Así es, Irving. Bienvenido nuevamente. Cuéntanos, ¿cuáles fueron prácticamente tus inicios en la música y por qué te gusta la música? ¿Por qué me gusta la música? Muy buena. Bueno, yo crecí con un padre músico. Yo creo que estaba embarazada, mi mamá estaba en su vientre, escuchaba música. Mi papá llegaba en las madrugadas a escuchar música con sus amigos, a echarse unas copas, muy bohemio, ¿no? El señor es muy bohemio, toca boleros, lo respeto mucho, es un gran maestro. Entonces, de él aprendí eso, ¿no? De la música, de los boleros, empecé a escuchar los boleros, las chilenas regionales en Guerrero. Y bueno, así fue un poco como comencé con mi carrera musical a través de mi padre. Y luego me fui a extender un poco con los cuentos, escribo un poco de cuentos, rescato los cuentos y también escribo poemas. Y
trato de pues retractar un poco estos poemas en algunas canciones que se adecuan a veces, porque es un poco difícil componer a veces por las tonalidades de mi lengua materna, que es el amuzgo, componer sobre una nota que la tonalidad no da, entonces es un poco difícil. Tenías como que dividir la palabra. Claro, claro. Y además que prácticamente la musgo, como casi todas las lenguas de este país, son metáforas. Sí, sí, sí. O sea, bueno, a veces una palabra significa todo Sí. un contexto completo. Y además puede significar diferentes Mil cosas. Sí, sí. Sí, claro, y así fue toda esta carrera que tuve. Empecé a tener bandas. Hice una banda en la secundaria, luego en el colegio, y pues todos mis amigos emigraron, como todos nosotros los indígenas. Emigramos, nos vamos a las grandes ciudades, y pues aprendemos otras cosas o nos quedamos en las ciudades. Entonces mis canciones se tratan como de rescatar eso hacia los jóvenes, ¿no? De rescatar que aún hablen todo esto, que vistan, ¿no? Y que pues hablen la lengua del amuzgo, y que es muy bonito, ¿no? Entonces por ahí va todo esto, los inicios que yo hice, y hasta ahora pues aquí estoy aún componiendo. Voy en el tercer disco, mi tercer disco. Tengo mi primera producción que fue en 2013, en la otra fue en el siguiente año, 14, y ahora estoy con esta en el 2018, y ahí tengo otras cosas también pensado. Claro, bueno, ahorita platicábamos un poquito mientras estaba la canción que estábamos escuchando tuya, que a mí me recordó un poquito, espero no te moleste mi comentario, al Toro Rabón, por cómo inicia. Muy Me bien. imagino que es la influencia un poquito de la chilena. Claro, claro. Y cómo es difícil a veces, bueno, no difícil, pero estamos como tan influenciados o conocemos, escuchamos tantas cosas que llegamos a tocar a veces otros géneros que no nos imaginamos, ¿no? Platicábamos que estabas tocando tango también. ¿Cómo fue que se dio esa participación tuya en el tango? Bueno, el tango, es que me extendí mucho al escuchar mucha música, demasiada música. Escuchaba blues, jazz, baladas románticas de mexicanos, ¿no? Extranjeros. Entonces se me dio a escuchar a Gabriel Gardén, un español, un buen tango, Claro. y a este actual que es Diego El Cigala. Entonces me gustó mucho, ¿no? Cómo lo interpretan, que es un poco los versos, cómo decirlo, en las chilenas. En las chilenas dices un verso, y en el tango pues es más oscuro la cosa, ¿no? Más sentimiento, Más más pasional. oscuro, Muy más muertos pasional, en todos los tangos. más soledad. Sí, Sí. Entonces me gustó mucho, ¿no? Pues esa influencia que lleva, porque pues crecí con boleros y me gusta mucho, ¿no? Cantarles a mis amigos en el pueblo y en las cantinitas, y pues a cantarles, y pues ahí aprendí los tangos, y por ahí ando componiendo alguno, pues ahí me está yendo bien con ese tema, sí, que se llama Lo que tengo yo. Ahorita no lo he lanzado ni nada, pero pues por ahí va en el tercer disco, y por eso estoy en el Ok. tango, por escuchar mucha música. sí, mira. Genial. Y además, bueno, si sigues igual en el tango, al rato va a ser Irving Antonio el Mudo, en lugar de Gardel. Bueno, vamos a escuchar otra cosa. ¿Qué te Gardel. parece, Irving? Muy bien, a ver, escuchemos una chilena en mi lengua, ¿vale? Ajá. Se llama Cuisangüe. Usangüe. Cuisangüe. Significa- Eso significa un son indígena. Sí, esta canción cuenta de pues de todo, de cómo es la mujer amuzga, su trabajo, la vestimenta y el habla, toda la cultura amuzga. La vestimenta. Y ahorita hablamos de eso si quieres, porque es parte de la región amuzga, Claro. de los tejidos, ¿sí? Sí, Ya la encontraste, perfecto. Vamos a escuchar esto. Estás en música. Música por América Latina y el Caribe. Yeah, aquí en Radio Raíces, Ciudad de México.
todo el sentimiento se guardara en una bomba y de repente Sí. cantaras. Y tu personalidad sí se ve así como que tienes como mucha fuerza, ¿no? Se ve como contenido, pero como con muchas cosas por adentro. No sé, bueno, esa sensación me da como tu personalidad, tu vida. ¿Tu camisa, los tejidos son de tu región? Sí, sí tengo, siempre me presento con varias camisas. Regresamos a Música por América Latina y el Caribe y estamos con Irving Antonio el Diablito, o el Diablo. El diablo. El Diablo, ¿por qué te dicen el Diablo? Porque ¿Qué si eres muy, muy diablo? Bueno, no, fue más bien por mi niñez. Mi O sea, niñez fue muy... Pingo. digamos, siempre andaba chirundo, bueno, chirundo es decir, desnudo, ¿no? Sin Ya. ropa. Ajá, siempre andaba chirundo y todo meco, ¿no? Entonces, pues me decían el diablo, no me salía de clases, no iba a clases, mejor me iba al río, o me iba al arroyo, o al campo con mi abuelo. Sí. Entonces, me empezaron a decir Sandy, ¿no? Por mi actitud, ¿no? Entonces, pues por eso me gustó, ¿no? Y cómo se pronuncia con una fuerza, ¿no? Sandy. Entonces, por eso, digamos. El hecho de que sea diablo ahorita es como ir en contra de cosas que a ti te sucedieron en un pasado y es también algo así como un sentido de protesta, rebeldía. Sí, como protesta y fuerza al nombre, porque Sanji es alguien, Sanji yo es para mí el espíritu, es el espíritu de mi pueblo, del monte, ¿no? Lo que se encuentra en la calle, ¿no? Cuando se va en las noches, eso y pues el significado pues es para mí eso, ¿no? La fuerza que me da y también pues me da fuerza o empuje, como decir, no, pues vamos diablo, puedes, ¿no? A veces pues tenemos contratos, presentaciones, ¿no? Con otros grupos y pues no, vamos a echarle ganas, ¿no? Echarle Pero como ganas. no vayan a confundir que le rezas al diablo para que te vaya bien, ¿no? Pero si así fuera, que no Para eso es. Sí, Eh, es mi nombre como amuleto. Sí. Yo creo que también para ti debe de ser una gran responsabilidad llevar tu cultura, mantenerla, darla a conocer de diferentes formas. ¿Cómo lo haces de llevar tu cultura y darle tu personalidad a tu música? Sí, bueno, sí difundo mucho mi cultura, es lo que siempre presumo, de donde voy. Siempre me he visto con camisas hechas por señoras de allá que conozco, por mi mamá. Y pues de esa forma defiendo, ¿no? Mi cultura, también componiendo la música y cantándole al auditorio, al público que no entiende y luego trato de decir cuál es el contexto de la letra, ¿no? De saber lo bonito que se escucha, ¿no? Claro. Lo bonito. Entonces siempre estoy eso, ¿no? También con mis amigos les digo, oye, ¿por qué no hablas? Oye, ¿por qué no tocas? Si salimos a tocar y nos presentamos, ¿no? No debes de tener pena, ¿no? Nosotros somos ricos de cultura, ¿no? Claro. Somos muy ricos de cultura, entonces no debes de tener pena. Hasta el otro no te debe tener envidia, decir, este chico que bien creció, ¿no? O sea, tiene una lengua materna, creció en un buen lugar y todo eso. Claro. Entonces, por eso estoy muy orgulloso de esto, de quién soy. Se nota. Me llamaba la atención tu camisa. Es una pena que no se pueda ver. ¿El bordado significa algo? Claro. Significa, la técnica es telar de cintura, es de telar de cintura. Y bueno, todas las mujeres, sobre todo los tiempos que ha pasado sobre mi cultura, que ha borrado algunas cosas, esas grandes mujeres, grandiosas mujeres, han guardado, impregnado como códices en los telares de cintura, ¿no? Algunos vienen el águila de dos cabezas, que es un cuento, ¿no? Que hubo allá. Flores, animales, cerros, ¿no? Y entre otros ríos y arroyos, son plasmados, ¿no? Entonces todo es como un hecho de salvar cuentos y leyendas. Por eso le escribo a las mujeres, ¿no? Siempre las pronuncio en mis composiciones, porque son grandes artistas. Yo cuando las veo en mi pueblo me inspiran, las mujeres, verlas al mercado con sus hijos, con su esposo, descalzas,
comprar lo que tienen que hacer, ¿no? Y luego volver y trabajar al campo. Da como mucha inspiración hacia mí y decir hay que escribirle a esas mujeres porque me han aportado muchas cosas, ¿no? Como esta rica cultura, las prendas, los rebozos, los manteles de Xochislahuaca, de Zulja, pues son muy reconocidas a veces, ¿no? Sí. Y también entre otros pueblos, claro, es grandioso lo que hacen, yo he visto como en Oaxaca, Chiapas, ¿no? Campeche, son cosas demasiadamente muy bonitas, entonces por eso. Muy bien. Bueno, pues continuamos aquí en Música por América Latina y el Caribe, de Radio Raíces, y vamos a escuchar otra rolita tuya, mi querida Ivy. Otra rolita, bueno, a ver, pues, bueno, va una que le escribí a estos chicos, los desaparecidos, los 43. Escribí esta canción, se llama ¿Dónde estás, hijo mío? Y se la escribí como una madre, pues, buscando a su hijo, ¿no? Como una madre misma cantando y buscando a su hijo. Entonces, a esta situación, terrible situación, pues compuse esta canción que se llama ¿Dónde estás, hijo mío? Con Irving Antonio, el Diablo. Así es que estás escuchando Música por América Latina. Y el Caribe. Yeah. Y seguimos aquí, de regreso en Música por América Latina y el Caribe. Y vamos a seguir platicando con nuestro invitado del día de hoy, Irving Antonio. Estábamos hablando un poquito de tus orígenes, de tus gustos musicales. Y encontramos, por ejemplo, que los Caifanes y Acapulco Tropical. Mira cómo suena, Acapulco Tropical. Sí, carajo, hombre, no. Esas, Digo, todas las fíjate, conocemos. no, aquí en la Ciudad de México, pues era así como que, bueno, ahora dicen, ¿no? Ahora dicen, ay, ¿cómo Acapulco Tropical? Es como despectivamente la cosa. Pero como hace un ratito comentamos, era todo un fenómeno, estos canijos, Sí, ¿no? Es como el Rigo Tobar, y sí, su Costa sí, Azul. sí. O sea, pero Claro. llenaban, estos cabros llenaban un montón, ¿no? Sí. Y aunque ahorita ya no tienen a lo mejor la misma fuerza de gente de La antes, nostalgia, pero la sí nostalgia siguen vende también. en Texcoco el Acapulco Tropical. Es el Genial. Acapulco Tropical todavía. Sí, claro, son temas son joyas que aún escuchan nuestros poblados, como el mío, ¿no? Entre muchos, ¿no? Aún escuchas Conjunto Acapulco Tropical y tengo esas influencias, porque también en las bodas me piden eso, entonces toco, ¿no? Toco Mar y Espuma, la de Vestido Rojo. Y además, pues, la costa, Claro. o sea, por Dios, digo, güey, Sí, pura, el pura ritmo, sabrosura. el sabor. Sí, sí, ¿no? Y claro que Caifanes porque pues tengo hermanos que emigraban y escuchaban música, ¿no? Fue el primer grupo de rock pesado o rock, ¿no? Caifanes, ¿no? Y en español, entonces digo, órale, qué bien lo hacen, ¿no? Como La Llorona, muchas esas, son muy buenos temas, entonces. Claro. Sí tengo varias influencias, ¿no? Pero más como mi paisano, el oaxaqueño Álvaro Carrillo, ¿no? Que también interpretó muchos temas de él, ¿no? Como el andariego, muy famoso, ¿no? Claro. Sabor a mí, Luz de Luz, ¿no? Entonces, también Indalecio Ramírez, otro guerrerense demasiado grande que yo he interpretado como Marinoche, ¿no? Son temas muy grandes, ¿no? Grandes escritores o compositores, decirlo así, como Chanta Bielma, también entre otros compadres que ya no recuerdo el nombre por ahí, que sí, o sea, son muy buenos chileneros y de ellos pues he aprendido de todo eso, ¿no? Actualmente hay gente que, aparte de ti, que no solamente en la región, sean compositores y arreglistas musicales, que sean músicos. Claro, claro. Sí, sí, bueno, en mi pueblo sí tenemos varios compositores y arreglistas, yo conozco varios, pues estamos trabajando con ellos. Tengo un gran compositor que está en mi pueblo, don Ernesto Mateo, o sea, es uno de mis acá, ¿no? Es decir, no, sí escribe muy bonito y siempre escribe en musgo, cosa que es muy difícil escribir, ¿no? Entonces yo creo que él va al campo y tararea y al último pues se trae algo bueno. Sí. En algunas comunidades existen escuelas donde les enseñan a los chavitos desde bailar
hasta interpretar o inclusive hasta escribir música. Sí, claro. No sé, en el caso, en la región donde vives, ¿crees que haga falta eso? ¿O, o ya hay, ya existe? Hace falta, nos falta mucho apoyo a nosotros. En mi pueblo, Xochislahuaca, no tenemos ningún apoyo por parte, pues digamos, en esta cosa, en las creaciones artísticas, ¿no? En los chavos, ¿no? Entonces es un poco triste ver a mis amigos, a los señores por ahí, solo produciendo ellos sin que nadie le interese todo lo que hacen, ¿no? Y dices, híjole, entonces estoy un poco interesado en querer grabarles, ¿no? Porque mi proyecto consiste en que yo grabo mis propias composiciones, ¿dónde? Pues en pequeño, un pequeño lugar donde puedo grabar en mi casa. Entonces lo que hice, yo pretendo pues grabar a estos señores, ¿no? Ayudar un poco a los chavos que tienen nuevas ideas, ¿no? Pero ahorita también estoy con lo mío, un poco con lo mío, un poco con lo otro, con varios proyectos, ¿no? Entonces, no tenemos eso pues en mi pueblo, tenemos ese gran problema que no nos ayudan en esa parte cultural. A veces yo creo que nos enfrentamos muchas veces con esa situación de que es más difícil como jalar a tu propia gente o la gente que debería de estar como que somos un equipo y que estamos tratando de impulsar lo que se supone que sería un proyecto en común o un interés en común, como ahorita tu cultura, y a veces con tu misma gente yo creo que ha de ser, no sé si sea más complicado transmitirles o que no se pierda entre ustedes mismos su cultura, que no se pierda. Sí, sí, es muy cierto eso, es un poco difícil que te crea tu misma gente cuando te conozcan, ¿no? O te conocen. Entonces a mí se me ha hecho un poco difícil, pero durante esos 3 años de carrera o más, he ganado mucho respeto hacia los jóvenes, ¿no? Entonces me dicen, hola Sandy, hola todo eso, oye, ¿por qué no hacemos esto? Hay esto, ¿por qué no organizamos esto? Entonces toman en cuenta mucho eso. Entonces digo, he ganado un poco de respeto para poder hacer eso, pero en las primeras me fue un poco difícil, ¿no? Empezar con todo lo que quería hacer, con todo lo que quería plasmar. Me fue un poco difícil hacer un poco eso porque pues mismo tu pueblo no te cree, ¿no? Llega otra forma de afuera, otra persona de afuera y pues claro que se lo creen, ¿no? Y a ti mismo pues no te creen y dices, híjole, hay un poco de coraje en eso, pero claro, ganarse los respetos es muy difícil. Y cuando ya te los ganas, pues ya pues hay que trabajar y pues ya que hay unir y ya pues a canalizar ideas y a plasmar muchas cosas, proyectos, ideas, que esto y esto. Creo que así sí, yo creo que mi grupo, mi banda fue hecha así, ¿no? A platicar bien con los chavos, decir, sabes, consiste en esto, consiste en eso, es un proyecto que pues inicié yo, ¿no? Con todas las cosas, grabamos nosotros mismos, lanzamos los discos. Platícanos, Silvia, tus próximas presentaciones aquí en la Ciudad de México, inclusive allá en Guerrero. Pues ahorita estoy con el disco, estoy grabando en esta semana el disco y pues estoy con esto para presentarlo el 7 de julio, el día de mi diablo. Mira nada más. Entonces, coincidencia o destino. Espero que ahí revisen todos los suscriptores por YouTube, ¿no? En Facebook, ¿no? Les va a llegar a notificar y le dan me gusta y pues estoy mucho con esto, ¿no? En presentaciones pues tengo hasta en agosto, septiembre tengo presentaciones, ¿no? Entonces estoy más con un poco de mi disco, quiero ir a mi pueblo a despejarme un poco y a poder escribir más temas, en eso quiero hacer porque pues ahorita estoy en la ciudad y me siento un poco presionado, ya me quiero ir para mi pueblo. Ya me quiero ir. Está re bonito aquí. Bueno, sí está bonita la ciudad, desde luego la ciudad sí, tiene claro, su encanto. Los museos, las exposiciones, hay muchas cosas que claro que son muy ricas en conocimientos, pero también extraño mi pueblo, ¿no? Mi comida, mi gente, la frescura del día, ¿no? La mar, ¿no? Claro. Entonces, hasta yo supongo que ahorita ahí en tu pueblo ya no te vas corriendo desnudo.
No, No, ya no, no, no. sí, ya dice, No, ya bueno, no. así ahora sí el No. mismísimo demonio se le Ya me aparece. fusilan. Hubiera dicho que sí, a ver, sí, que se reunieran las seguidoras. Sí, no, ya va a tener un Ah, montón de bien. fans. Ahora que digas que sí, Un imagínate. kilo de... No, no. Sí, sí. Bueno, pues muchísimas gracias. Ya estamos casi en la recta final, Irving. Cuéntanos nuevamente dónde son tus redes sociales. Mis redes sociales en Facebook, Instagram, Vimeo, SoundCloud, me pueden hallar como Irving Antonio Sanji o Irving Antonio. Entonces por ahí me pueden, pues ahí tengo pistas, en YouTube tengo videos así oficiales, ¿no? O como le dicen, videoclip, que grabamos con un buen productor, ¿no? Un buen productor primo mío, ¿no? Que le gusta mucho producir videos. Entonces anduvimos haciendo videos en el año fines de 2013, lo publicamos en 2014, lo pueden hallar ahí. Plasma, bueno, se ve todo visualmente, todo lo que es mi pueblo, ¿no? Xochislahuaca, la gente, las calles, el río y los montes. Entonces pueden hallar esos videos por ahí, son videos oficiales y pues a compartirlas y pues todos están invitados, ¿no? A mi pueblo, Xochislahuaca. Hay que ir, No, pues ahí nos vamos todos. por favor. Así es. Bueno, vamos a escuchar, antes de irnos, pues, otra rolita. Otra rolita, a ver, nos vamos a extender un poco. Nos vamos con Ave Libertad, que ese es un tema que igual tenemos una mar allá cerca, pues fui a la mar y comprendí pues que el hombre es libre, ¿no? Entonces escribí esta canción, se llama Ave Libertad, por ver a las aves en el mar, ¿no? Entonces por eso es un poco balada cumbia. Algo que no te pregunté. Aparte, ¿te dedicas solamente a la música? ¿O aparte haces otra cosa? Pues hago otras cosas, sí. Me gustan mucho los tatuajes, entonces tatúo, entonces compongo también, ¿no? Me gusta ir al campo. Bueno, siempre he querido como hacer mi trabajo, que es trabajar al campo y ser músico. Sí. Entonces genera, por ejemplo, pues de alguna manera feria como para poder subsistir. Pues claro, el campo te da de comer, el campo, si lo cuidas, te da todo de comer, entonces no te falta nada. Y la música, pues yo le doy a mi gente, ¿no? Todo lo que vale mi gente, todo lo que les digo que vale y todo lo que rescato, ¿no? Entonces soy puedo decir como que pues rescato cosas y los compongo y pues los canto, ¿no? Son cosas de mi gente y mías. Corazón del Diablo, así nada más. Janet. Y bueno, pues vamos a escuchar entonces Ave Libertad. Ave Libertad. Estás en Música por América Latina. Y el Caribe. Yeah. Regresamos a Música por América Latina y el Caribe. Ahora sí ya estamos en la parte final. Irving, muchísimas gracias, fue un placer. Así definitivamente compartir contigo y con la gente, los tertulios, esta propuesta tuya, que la verdad la música que yo a mi manera de escucharla tiene la fuerza de tu pueblo, tiene la fuerza también de tu corazón, corazón de diablo, que yo creo que ya estaría, yo creo que te voy a poner así, ¿no? Corazón Sí, de diablo, buen porque mote. la verdad eres de verdad, sí transmites bastante fuerza, pero también mucha nostalgia. A la vez pueden ser canciones algo alegres, como son las chilenas, pero inclusive también las chilenas tienen esa parte de nostálgica, y que es en casi toda la música latinoamericana, ¿no? O sea, puede ser algo así que se escuche muy alegre como el carnaval o el humahuaqueño que le dicen, pero en el fondo la música andina tiene un toque muy triste. Muchísimas gracias a todos. Esto fue Música por América Latina y el Caribe en pro a la unificación de tu pueblo. Muchas gracias, Janet. Muchas gracias, Emilio. Chani Dei, Chani Chini, Tachani Chakoi Chini. Kuta Achindindi Kikumi Chaka Kumi Chacha Ini, Nukuchi, Radio Raíces.